divino y lo humano. Aquí comienza Los pecados de la política. ¿Hay salvación para el país? Especial de Blue Radio para Semana Santa. Hola, muy buen día. Es un gusto saludarlos en este Viernes Santo, en este especial del servicio informativo de Blue Radio. En estos días de reflexión espiritual, reflexión personal, pero también de descanso, de vacaciones, pues nosotros seguimos trabajando y los acompañamos para estar informados de lo que pasa en Colombia y el mundo y para que hablemos de esos temas que nos preocupan, que nos interesan, sobre lo que viene a futuro. Saludo a los dos periodistas que me acompañan en esta mesa de trabajo, en este especial. Carolina Otero, finalmente juntos en un especial. Usted y yo nos la pasamos en el Congreso informando día a día sobre lo que pasa en la política y pues me agrada tenerla aquí conmigo en este especial. No, Andrés, feliz de estar compartiendo acá, como usted decía, en estos días de reflexión por Semana Santa, que igual pues las cosas se siguen moviendo, o sea, las noticias nunca paran a pesar de las vacaciones, de receso, todo se sigue moviendo acá en el país. Don Miguel Garzón, señor muy buen Andrés. día. Oiga, nos encontramos para hablar de distintos temas. Sí, y de política. Yo aquí en los Voces y Sonidos, ¿no? Aquí, claro. Sí, señor. Pero obviamente hay que sacar también espacio para hablar de esos temas que se pueden hacer, que se pueden como unir con los días santos. Usted sabe que estos días son de reflexión, como usted lo decía, y también hablar de política, chévere. Y es que hay que reflexionar de muchos temas de política. Pero venga, yo les hago la pregunta de rigor, o la pregunta del confesionario. Carolina, ¿usted cumple los ritos de Semana Santa? ¿Usted es creyente? Miren, yo les voy a ser sinceros, y es que yo, pues, no es que vaya a misa todos los días de Semana Santa, eso lo tengo que admitir, pero yo sí creo que hay que guardar un espacio para reflexionar y si se puede, pues, encontrarse con Dios. O sea, por ejemplo, eso de ahorita en Semana Santa, digamos, irse, por ejemplo, de fiesta, no. Yo definitivamente a eso sí no me meto. Me parece que hay que pues respetar esos días para de pronto reflexionar, descansar, pues los que puedan descansar, algunos, Miguel y yo pues trabajando, pero me parece que hay que hacer esos ritos, de pronto reflexionar sobre muchas cosas, aunque usted crea o no crea, pues tomarse esos días pues para pensar acerca de lo que tenga que pensar. Usted, Miguel, ¿qué hace? Yo trabajo. ¿Sí? No mentiras, pero sí es cierto que hay como que buscar. No visita los 7 templos. Sí, no. ¿Se suba a Monserrate? No, Monserrate no, hace muchos años que no voy a Monserrate. Uy, pero sí voy hago el recorrido de las, ¿cómo es que llaman? Los 7 templos. Los templos, con mi abuela, que a ella sí le gusta ir a hacer su recorrido y pues yo la acompaño y es chévere también uno encontrarse, sí, o sea, como decía Carolina, no es que yo vaya a misa todos los días o todas las semanas o camandulero, pero sí hay que buscar estos espacios para acercarse un poquito, buscar espiritualidad sobre todo. ¿Pero come carne o no come carne? Sí, eso sí. No ya les voy a preguntar sobre eso, ya les voy a preguntar sobre lo que comen y no comen en Semana Santa, por supuesto, de los ritos y demás, pero por supuesto arrancamos este especial. Soy Andrés Carmona, junto a Carolina Otero, Miguel Garzón, Catherine Ávila y todo el equipo del servicio informativo y el equipo de producción y técnicos de Blue Radio. Los acompañamos en esta Semana Santa y vamos a hablar sobre un tema de pecados. Y ojo que no me les voy a meter en la vida personal de ninguno. Vamos a hablar sobre los pecados políticos. Porque es que, a ver, hace 2000 años se vivió el caso de corrupción política más grande de la historia, Carolina. Más conocido, el más del conocido. Mundo. Sí, claro. Protagonistas: Herodes, Pilatos, Caifás, Judas y todo el Sanedrín contra Jesucristo. Pero pareciera que 2000 años después, nuestros políticos siguen cometiendo pecados. Mire, Andrés, parece ser que esa historia, por ejemplo, se ve la traición, pues Judas con Jesús sigue acá y sobre todo en la política colombiana, porque muchas personas vemos como por buscar de pronto intereses propios, eso es normal, todos somos pecadores aquí, pero el problema es, Andrés, cuando esto ya escala, digamos, a un contexto pues ya nacional, escándalos relacionados, hay que decirlo, con el gobierno, con el Congreso, ahí vemos, mejor dicho, de todo. Y ahorita precisamente que se empiezan a juntar pues estos intereses que tienen que ver con las elecciones futuras también, pues ahí se pone más sobre la mesa y se ve aún más estos pecados que suenan mucho precisamente ahora por estos días de Semana Santa, ¿no? Claro, Carolina, mire, avaricia, ira, lujuria, envidia, gula, soberbia y pereza. ¿Sabe cuáles son esos? Claro. Los pecados capitales. Claro. Los 7 pecados capitales que según la tradición cristiana condenan el alma humana. Pero vamos a ver en estos minutos que estamos conectados con ustedes cuáles son los que se ven en la política colombiana y cuáles hay que sumar a la lista. Porque pareciera que cada día se comete un pecado más en la política colombiana. Por supuesto, bienvenidos a este especial de Blue Radio.
Yo le pregunto, Carolina, ¿cuáles son los pecados que cometen nuestros políticos? Para usted, ¿cuáles cree que son esos pecados? Para mí, los más comunes, yo creería, avaricia, Sí. se ve mucho, también envidia. Andrés, usted me va a decir de pronto esto que tiene que ver, pero se ha evidenciado que muchas veces la lujuria, hay que decirlo, lleva a que se destapen muchas cosas. Porque es que un corazoncito pues herido, pues ahí salen muchas cosas. Eso no se puede negar, ¿no? Y lo hemos visto en casos de muchos políticos acá en Colombia. Eso no es algo nuevo. ¿no? Claro, se mezclan claro que sí. la soberbia, la avaricia. Ahora, la avaricia es la corrupción, que es endémica en nuestro país. Pero sin duda uno de los mayores pecados políticos es ese, la corrupción, la avaricia, la gula por querer acaparar los recursos de la gente, del Estado. En el último año hemos visto dos casos que llaman la atención a nivel nacional. Uno de ellos, el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el gobierno de Gustavo Petro, el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Hablamos de los famosos carrotanques de La Guajira, hablamos de la compra de los congresistas o de la presunta compra de los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Hablamos de los presuntos pagos a dos presidentes del Congreso. Y que hasta las reformas salieron ahí metidas. Claro, las reformas sociales aparecieron ahí metidas, pero ahora incluso hablan de presuntos manejos a través de los recursos de la ONGRD para influir en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional. Usted mencionaba hace unos días, Carolina, una denuncia de la representante Carolina Giraldo de unos puentes que contrató la UNGRD, pagó la plata, pero esos puentes son fantasmas, no se ven. Sí, Andrés, y lastimosamente, pues ahí los que más salen perjudicados nuevamente, ¿quiénes son? Pues los ciudadanos que ni puente tienen, ni el tema pues de los carrotanques, que era pues para beneficiar a comunidades afectadas por el tema de la sequía que hay en muchos departamentos, en La Guajira. Pues ahí vemos cómo se evidencian estos pecados que cometen algunos, pero perjudican a muchos. Ahora, ese escándalo tiene muchas aristas, porque es que llevamos 2 años de este escándalo. Entonces, le propongo, Carolina, que hablemos con Juan Esteban Quintero y que nos cuente la minucia, que nos ayude a refrescar la memoria sobre este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En febrero de 2023 empezó un nuevo escándalo de corrupción en Colombia relacionado con la adquisición de carrotanques en La Guajira para llevar agua a esas comunidades por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Todo esto resultó en una serie de entramados para manipular la contratación y que varios funcionarios se verían beneficiados de esos dineros, como el caso de Olmedo López y Sneider Pinilla. Además, se conoció que hubo nuevos tentáculos dentro de este entramado que también salpicaron a congresistas de la República, puntualmente al expresidente del Senado, Iván Name, y también al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Cada uno de ellos se habría quedado con una suma del dinero producto de ese fraudulento contrato de Impoamericana Roger Sass, la empresa que se encargó de entregar esos carrotanques en La Guajira. Iván Name se habría quedado con cerca de 3.000 millones de pesos y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, se habría quedado con 1.000 millones de pesos que le habría entregado Olmedo López y Sneider Pinilla. Lo que se conoce es que estas investigaciones avanzan en la Corte Suprema de Justicia y también han aparecido nuevos nombres, como lo es el caso de Marta Peralta y Julio Elías Chagui, quien también vincularían al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Se espera que una vez termine la vacancia judicial por la Semana Santa, sigan avanzando esas pesquisas que vienen realizando los funcionarios del CTI de la Corte para determinar si cabe contra ellos alguna acción penal. Vea, Carolina, Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero no es el único escándalo. Sí, mira, Andrés, y ahorita hablábamos de reflexión, ¿no? Al comienzo del programa. ¿Y sabe quién va a tener precisamente que reflexionar en estos días de Semana Santa? Pues el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Su audiencia que ha tenido pues bastante revuelo en los últimos meses y ha acaparado también mucho pues la atención nacional, se va a retomar luego de este receso por Semana Santa. Pero ¿sabe quién tiene este caso muy fresco, muy digamos detallado? Vanessa Saldarriaga en Barranquilla, que nos va a contar cómo se ha desarrollado todo este tema, qué viene ahora, qué se ha esperado, un recuento de todo lo que ha pasado con el caso del hijo del presidente Gustavo Petro.
Nicolás Petro decidió pasar Semana Santa en uno de los pueblos más religiosos de la región Caribe, en Ciénaga de Oro, Córdoba, donde los penitentes caminan arrastrando cadenas para expiar sus culpas y donde los verdugos se visten de soldados romanos en una sentida procesión de Viernes Santo. Seguramente en el regocijo de la Semana Mayor, Nicolás reflexionará por los más de 1.000 millones de pesos que ingresaron a sus cuentas entre 2021 y 2023. Sin perder la fe y confiado en su defensa, se preparará para ir nuevamente el lunes de resurrección ante el juez Hugo Carbonó para defender por qué lo suyo no fue ni enriquecimiento ilícito ni lavado de activos. Una defensa que ya empezó a dar su abogado Alejandro Carranza y que fue justificado como millonarios préstamos que realizó. Y la verdad procesal en este juicio le va a revelar que Nicolás Petro no se enriqueció ilícitamente, sino que asumió deudas, gestionó recursos ilícitos y vivió por debajo de lo que la Fiscalía ha querido hacer creer. Y es que Nicolás vivió durante los últimos 8 meses un viacrucis que no tuvo 14 estaciones, pero sí más de 20 audiencias preparatorias a juicio en las que escuchó cómo la fiscal Lucy Laborde sostuvo su hipótesis de que él sí se enriqueció ilícitamente, no solo a través de contratos que suscribió mediante terceros con la alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico, sino también con millonarios recaudos para financiar la campaña Petro Presidente 2022, como la que habría recibido a Gabriel Ilzaca, hijo del turco Ilzaca, por 400 millones de pesos. El señor Gabriel Elías Ilzaca Acosta mencionó que el señor procesado Nicolás Fernando Petro Burgos solicitó apoyo económico para la campaña presidencial de su señor padre al señor Gabriel Elías Ilzaca Acosta. La financiación de dicha campaña presidencial interesa en medio de la investigación, pues la fiscal aseguró que tiene pruebas como chats en los que se afirma que Euclides Torres sí entregó dineros para esta y que incluso le habría regalado un apartamento a Petro Burgos en Bogotá como parte de un contentillo que le dio. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos recibía dineros de terceras personas, en este caso del señor Euclides Torres, el cual financió toda la campaña presidencial, los apartamentos que recibió Nicolás Petro, como el de Bogotá, que fue un favor o contentillo. Aunque una corona de espinas parece ceñirse en torno a Nicolás, el abogado Carranza insiste en lanzar un manto de dudas sobre las actuaciones de la Fiscalía y sus acusaciones, porque asegura que hay un sesgo del ente investigador que habría quedado en evidencia a lo largo de este proceso. Así las cosas, vuelve y juega el lunes de resurrección Nicolás ante el juez para continuar con su defensa en un largo camino que todo apunta que lo llevará a la etapa de juicio porque no se logró un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, corrupción va, corrupción viene, no solo es la unidad de gestión del riesgo, no solo es el caso de Nicolás Petro, hay corrupción en el sistema de salud, todos los días vemos presuntos casos de corrupción. Recuerde usted las marionetas de Mario Castaño también, del difunto congresista Mario Castaño, pero la gran pregunta es, cuando uno hace una reflexión sobre estos pecados, por así decirlo, cuando uno reflexiona sobre sus pecados, uno también se pregunta y es, ¿ya vamos a seguir viviendo esto? ¿Ya perdimos la batalla contra este pecado, por así decirlo? ¿Si se va a acabar algún día? Si se va a acabar algún día o si vamos a redimirnos, por así decirlo. Y es por eso que saludo a esta hora a Andrés Hernández, él es director ejecutivo de Transparencia por Colombia. Doctor Hernández, buen día, bienvenido aquí a Blue Radio. Yo parto de hacerle esta pregunta, por supuesto. Esta corrupción que pareciera ser el pecado que más cometen nuestros políticos colombianos, pero también en el mundo, ¿no? Porque la corrupción es algo que se vive en todo el mundo. ¿Ya perdimos la batalla? ¿Ya literalmente nos toca resignarnos y simplemente reflexionar sobre la corrupción que vivimos? Andrés, Carolina, Miguel, muy buenos días y muchas gracias por abordar este tema tan importante para el país. La respuesta a esa pregunta yo creo que no puede ser que en efecto perdimos la batalla y que tenemos que bajar los brazos. Yo creo que Colombia ha tenido un recorrido pues muy difícil, muy duro, con muchas víctimas de corrupción a lo largo pues de décadas. Si miramos las más recientes, pues tenemos una serie de escándalos de corrupción impresionantes desde hace varios años. Recordemos que venimos de los Odebrecht, que venimos de los carteles de la toga, los PAE, etcétera, y si sumamos a esa muy buen resumen que ustedes acaban de hacer de esos dos grandes casos de corrupción del periodo de gobierno de Gustavo Petro, pues en efecto pareciera que estamos ante un escenario muy frustrante y de mucho pesimismo. Ahora, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer?
primero, pues reconocer que no todos somos corruptos, y esto es uno de los principales puntos en los cuales nos estamos enfocando en Transparencia por Colombia. Dejar de normalizar la corrupción, dejar de pensar que es algo que es inevitable y que por lo tanto invade absolutamente todas las esferas de nuestra vida individual, privada y por supuesto pública. Y hay muchos hechos que demuestran que sí, todo el mundo es corrupto, pero frente a eso, por supuesto, a ese cambio, digamos, de mentalidad, de prácticas, un cambio cultural, es muy importante que sigamos sumando estrategias mucho más agresivas, mucho más directas frente a una problemática que es cada vez más compleja y que deja más víctimas. Y ahí, por supuesto, necesitamos ver la acción del sistema judicial, que en estos dos casos que ustedes han mencionado, pues está avanzando. Todos quisiéramos que avanzara muchísimo más rápido, pero por otro lado también medidas mucho más efectivas en materia de prevención, la transparencia, el acceso a la información en todo lo que tiene que ver con contratación pública, que es el ámbito de corrupción más dramático y más impactante para todos los colombianos, y por supuesto pues seguir pidiéndole, y estamos ya en un momento en que es así, a nuestros políticos justamente rendición de cuentas, transparencia, en un momento en campaña electoral prácticamente ha empezado. Doctor, si bien pues no todos somos corruptos, usted lo ha dicho, parece ser que esa imagen que tienen muchos colombianos es un poco pues pesimista. Ven con ojos de pesimismo a las personas que están pues en la política, en cargos de poder. ¿Cómo podríamos nosotros, y se lo pregunto a usted, cómo han liderado, digamos, esas acciones que se pueden llevar a cabo para cambiar esa imagen que tienen los colombianos? O sea, puede sonar un poco pues romántico, pero decirlo así, que le creen una esperanza de que las cosas evidentemente pueden mejorar y que van a mejorar precisamente con estas elecciones que vienen, que se avecinan para el próximo año. Si bien usted decía la rendición de cuentas, mejorar, sí, que se confiese prácticamente, pero eso, y se lo digo a usted, ya lo hemos escuchado mucho y parece ser que precisamente las cosas no cambian. Verdaderamente, ¿qué se debería hacer? ¿Qué se les recomienda a ellos para que la ciudadanía pues confíe un poco en esas personas pues que tienen el poder prácticamente que en sus manos? Sí, hay varias cosas y yo no creo que sea romántico. Yo creo que evidentemente Carolina da en el punto que tenemos que seguir profundizando. Yo creo que lo primero es eso, como ya lo dije antes, sí tomar cierta distancia frente a esos casos de corrupción que nos invaden y que, como lo dije antes, pareciera que nos dejan en un escenario de pesimismo. Pero es muy importante yo creo que más que romántico, ese ideal al cual la democracia tiene que seguirle apuntándole, y es que podamos hacer uso de los recursos públicos, de las decisiones públicas para beneficio de todos y no unos cuantos. Pero en un contexto electoral, entonces aquí hay varias cosas muy importantes. En primer lugar, como se dice coloquialmente, pues no comamos cuento. O sea, ya sabemos que hay muchos políticos que vienen a mostrarnos la bandera de la transparencia, que son impolutos, que han estado abanderando luchas contra corruptos, pero lo que necesitamos es ver resultados, ver trayectorias y ver acciones de todos esos que nos van a estar prometiendo cosas ahorita. En segundo lugar, un tema muy importante en tiempos de campaña y sobre lo cual hemos trabajado mucho en Transparencia por Colombia, es poder hacer un seguimiento alrededor de quiénes van a estar financiando las campañas de todas estas personas. Y aquí tenemos un enorme reto en nuestra democracia, porque ya sabemos que la manera como se financian las campañas también implica en gran medida las tendencias, los patrones que van a determinar la manera como se gobierna. Y aquí entonces no podemos ser ingenuos en que simplemente los políticos y las campañas consiguen unos recursos para el beneficio de todos, cuando de repente hay unas sospechas de filtración, de dineros irregulares o de influencias externas. Y por supuesto, muy importante a la hora de ejercer el voto, no caer en las trampas que muchas veces caemos. Hablamos mucho, por ejemplo, de la compra de votos, hablamos mucho de el trasteo de votos, etcétera, etcétera. Pero todos estos son empresas criminales ilícitas que no se montan de un día para otro. Y aquí es muy importante que podamos acudir a un mayor escrutinio, a una mayor
preguntas, al cuestionamiento permanente que podemos hacer como ciudadanía, como medios de comunicación y en general todos esos actores que estamos preocupados porque justamente realmente las cosas cambien. Tenemos otra oportunidad en este proceso electoral que va a iniciar y bueno, quedará en manos nuestras que también impulsemos un cambio y no dejemos solamente a los políticos la esperanza muchas veces de hacer transformaciones. Doctor Hernández, usted mismo lo mencionaba, nos abocamos a una campaña electoral y nos abocamos en medio de todo eso el ruido de la consulta popular. Ya el lunes de Pascua llega el texto de la consulta popular al Senado de la República para su aprobación. Pero me queda esta duda, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo puede ejercer esa veeduría? ¿Cómo puede participar, por así decirlo, en la expiación de esta culpa y de este pecado, para ver si algún día podemos decir, oiga, esto ya no es un pecado capital, sino un pecado venial, por así decirlo? Pues ojalá lo podamos llevar a un nivel de redención en nuestro país, y yo creo que el rol de la ciudadanía en esto es supremamente importante. Y cómo aportar a ese proceso. Yo creo que lo primero y lo más básico es que desde Transparencia por Colombia siempre mencionamos que no alimentemos las redes de corrupción. Muchas veces pensamos que con un pequeño pago, con un pequeño favor aquí o allá, pues no estamos haciendo gran daño. Pero la realidad de lo que nos dicen los estudios y los análisis es que la corrupción se mueve como una red. Eso significa que cada pago, cada favor, cada actuación irregular que como ciudadanos estamos ejerciendo está alimentando, está perpetuando esa red de corrupción. Entonces lo primero es no ser parte del problema. Lo segundo es seguir exigiendo mucha transparencia, y aquí, por ejemplo, entramos a un campo muy importante como el de lo que se está viendo en el caso de corrupción en la gestión, en la unidad de gestión de riesgos, y lo que pasó con los carrotanques para La Guajira. Gracias es justamente al escrutinio periodístico, gracias justamente a que hay información sobre la contratación que pueda estar visible, es que podemos hacer preguntas, es que podemos hacer veeduría, es que podemos hacer presión sobre los tomadores de decisión. Entonces, quienes tengamos la posibilidad de hacerlo, tenemos que seguir buscando el uso de esa información, exigiendo mayor información, porque estamos muy preocupados en la medida en que también hay déficits de información pública en nuestro país. Y por último, donde sea posible y donde las condiciones sean propicias, por supuesto el rol de la denuncia es fundamental. Sabemos, y lo hemos visto en Transparencia por Colombia, donde asesoramos cerca de 100 denunciantes de corrupción cada año, que denunciar es una acción peligrosa en nuestro país. No podemos ser ingenuos frente a eso. Pero quienes puedan tener las condiciones, quienes tengan la información y quienes puedan contribuir a destapar esas redes de corrupción, pues es fundamental que lo hagan. Es fundamental que podamos exigirle además al sistema judicial, como lo dije antes, que genere resultados. Bueno, es Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, que nos acompaña en este Viernes Santo aquí con el servicio informativo de Blue Radio. Doctor Hernández, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Seguimos en este especial, los pecados políticos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Estás escuchando Los pecados de la política, especial de Blue Radio para Semana Santa. Bueno, Carolina, le hago una pregunta. ¿Usted es mal geniada? Sí, tengo que admitirlo. ¿Sí? Bueno, reflexione. Estamos en Semana Santa. Reflexione sobre... ¿Y usted es mal geniado? Sí, la verdad es que sí. Pierdo la paciencia, no soy mal geniado. Es que depende sí, como del día, ¿no? Es que depende del día, del momento y de la coyuntura, y pues nosotros vivimos acelerados día a día. Pero sabe una cosa, usted y yo que nos la pasamos en el Congreso, hemos visto que la ira se ha convertido en la forma... en todo tipo de grescas y peleas, es decir, yo he visto peleas de JP Hernández contra María José Pizarro, Gloria Flores y Miguel Uribe con Wilson Arias. No, bueno, todo el mundo. Es decir, el Congreso se nos volvió un escenario de batalla campal. David Racero con Polo Polo, incluso dentro del mismo Centro Democrático hay disputas, ¿no? Oiga, si hay un agarrón fuertísimo en el Centro Democrático. Eso no además, no hay con que... Miguel, todos contra Miguel Uribe, sí. No nuestro Miguel Garzón, sino Miguel Uribe Turbay. Sí, parece ser, Andrés, y es que hay que mencionar que de pronto, hay que decirlo, la ira se puede combinar con otras cosas, ¿no? Sí.
hay cosas que de pronto pueden ir detrás, pero hemos visto cómo esos agarrones hay también por la competencia que hay entre incluso los mismos congresistas y el mismo partido también, ¿no? Lo veíamos en el Centro Democrático con esa pelea que hay por los precandidatos que buscan llegar a ser el candidato único, que se reúnen sin el otro, así como cuando uno le decían en el colegio como vámonos usted y yo y dejamos allá a Miguel, si no nos cae bien pues no lo invitamos. No, pero nos cae muy bien Miguel. Óigame, Carolina, si hay alguien que pareciera que últimamente vive de pelea en pelea, que tendría que utilizar esta Semana Santa para reflexionar sobre sus brotes de ira, malestar, mal genio, pues es el presidente Gustavo Petro. Y por supuesto, desde la Casa de Nariño, nuestra periodista Catherine Ávila, usted le sigue la pista todos los días al presidente de la República, ha visto todos los días pelea con todo el mundo, además porque la red social X se volvió el modo de expiar ese mal genio. Usted lo hace con un trino largo, una pastoral y ya con como eso su forma de desahogo, de ¿no? desahogo, sí. Como una catarsis. Claro. Por eso le pregunto a Catherine Ávila que a esta hora, ¿cuáles son esos casos, esas peleas que ha protagonizado en los últimos tiempos el jefe de Estado? La ira se apoderó de este gobierno. En abril de 2023, el presidente Gustavo Petro rompió la coalición del gobierno. La manzana de la discordia fue la reforma a la salud y la postura de presidentes de los partidos. No vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que, o por lo menos que hayan incluido totalmente las proposiciones que presentamos la semana pasada. La ira se apoderó del mandatario y no solo anunció la ruptura de esta coalición, sino que pidió la renuncia de todo su gabinete. Tal situación nos lleva a un replanteamiento del gobierno. Luego, la ira del mandatario la desató la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Eso por presuntamente violar los topes de financiación permitidos por la ley. Esta fue la reacción del mandatario. El presidente llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Pero ni las Cortes, ni la fiscal, ni la prensa, ni sus propios ministros se salvan de la ira del mandatario. La noticia que sale aquí, en vez de ser un gran esfuerzo democrático, demostrar ante el pueblo cómo es que se gobierna, es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo. Porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. La mayoría guarda silencio, otra parte renuncia y unos cuantos se volvieron opositores, a quienes hoy el mandatario califica de infiltrados en su gobierno que solo querían arruinar su proyecto. Yo cometí un error inmenso y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama verle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido. En enero de este año, una madrugada, el mandatario trinó que recibiría con flores a los migrantes que regresaran de ese país, pero minutos después revocó la autorización para que vuelos del gobierno americano con connacionales deportados aterrizaran. Las consecuencias, el congelamiento del trámite de visas en Colombia y al día de hoy una relación que sigue siendo muy débil. Habla la ex canciller Marta Lucía Ramírez. Que la ira es un pecado capital que le está haciendo permanentemente a él muchas malas pasadas, muchas malas jugadas, y lo peor entonces es que esas malas jugadas se las hace también al país, porque en el manejo de las relaciones internacionales responder con ira, responder con agravio, responder con insultos, lo único que hace es ponerlo en una situación de inferioridad frente a la posibilidad de argumentación en el debate serio, en el debate razonado. Si de pecado se trata, el gobierno Petro es culpable de más de uno.
Estás escuchando Los pecados de la política, especial de Blue Radio para Semana Santa.